Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a abrir la Biblia allí. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Leemos versículos 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de mí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, enfatizo, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hasta ahí, por el momento. Elías irrumpe en el escenario profético a raíz de la idolatría rampante que había establecido Acab y Jezabel sobre el reino de Israel. No tenemos mucha información sobre el profeta Elías, simplemente que viene de alguna región del Tíbet. Más allá de eso no hay mucha información. Lo cierto es que lo primero que habla en nombre de Dios es que no llovería sobre la tierra hasta que él otra vez declarase que lloviese. Encontramos más adelante, ya en el libro de Santiago, que se nos dice que el tiempo que tardó para volver a llover fue ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. 3 años y medio. Sin embargo, cuando Elías profetiza la sequía, pregunto para ustedes, ¿estaba pensando Elías en que parte de esa situación calamitosa que vendría a raíz de la sequía le iba a afectar a él? ¿Qué creen ustedes? ¿O pensaba Elías como profeta de Dios que el Dios del cielo todopoderoso lo iba a librar a él de las penurias de la sequía? Dese cuenta que cuando Elías profetiza la sequía, Dios lo manda a esconderse a un arroyo, el arroyo de Querit. ¿Y quién iba a alimentar a Elías en ese lugar? Los cuervos, que iban a llevarle a Elías, ¿qué cosa? Pan y carne, e iba a tomar agua del arroyo. O sea que la comida de Elías diariamente era un asunto de fe. ¿Un asunto de qué? De fe. Algunos han interpretado, cuando se toma esta ave inmunda que Dios utiliza para alimentar a su siervo, al decir que Dios puede utilizar a cualquier persona, sea buena o sea mala, incluso Dios puede usar hasta el mismo diablo cuando quiere bendecir a sus hijos. Así han dicho algunos, yo no voy a entrar en esa materia ahora. Simplemente quiero decirles que en el caso de Elías pudo subsistir por lo menos alrededor de 1 año en el arroyo de Querit, siendo alimentado milagrosamente por cuervos que Dios enviaba. Yo no sé cómo se habrá sentido Elías al principio, pero no se acostumbra después con el paso del tiempo. Pero probablemente la información que recibe da lugar como para pensar racionalmente. O sea, ¿cómo es posible
que venga un cuervo cada mañana y cada tarde a traerme alimento. La otra cosa sería, ¿a qué panadería va a tomar el cuervo los panes? ¿Sí o no? Como que hay muchas cosas que uno puede cuestionar. Sin embargo, Dios le dice a Elías que iba a ser alimentado por carne y pan y que esa comida la traerían. Interesante, ¿sí o no? Elías se da cuenta, como va pasando el tiempo, que el arroyo se va ¿a qué? Porque ustedes saben que un arroyo no se seca de un día para otro. Él se da cuenta que van pasando los días y cada vez tiene como que subir un poquito más hasta encontrar agua en el arroyo. Y tal vez sería está un poquito perturbado. Estoy haciendo estas suposiciones, entendiendo lo que Santiago también habla, que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. O sea, no era un superhéroe, no era un ángel que descendió del cielo, era un hombre con debilidades. Y cuando amanecía con sed y el arroyo se estaba secando, era natural que se preocupara, ¿sí o no? ¿Y cuándo fue que Dios le dijo a Elías que debía mudarse para otro sitio? Cuando el arroyo, ¿qué? Se secó. O sea, ya no había agua. Pero dése cuenta que pese a algunas preguntas que podían venir a la mente del profeta Elías, se mantuvo en ese lugar hasta esperar la dirección divina. No se fue cuando el agua se estaba escaseando. No se fue siquiera cuando el arroyo se secó. Elías se mudó de lugar cuando Dios se lo indicó. Era un gran hombre de fe, Elías. O sea, nosotros los seres humanos, cuando vemos como que las cosas no dan como nosotros pensamos, pues inmediatamente estamos buscando alguna otra alternativa. Y no estoy diciendo de un todo que estemos equivocados. Simplemente que no nos dejamos de un todo conducir por Dios. A veces como que la fe nos falla, ¿sí o no? Ahora Elías recibe una buena noticia, digo yo, porque ahora Dios le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. He de suponer que Dios no va a mandar a Elías de Guatemala para, ¿cómo es? Guate o Guatapeor, ¿cómo es? Elías está pensando ahora, bueno, pasé casi un año viviendo en una cueva, los cuervos me alimentaban, bebiendo agua del río, ahora Dios me está mandando, aunque a una ciudad pagana, pero ha diseñado ya y ha preparado a una señora que tiene una casa, y en esa casa hay cama, y en esa casa hay ¿qué cosa? Comida que no va a ser preparada por cuervos. Porque yo no veo en la descripción que se da aquí que Elías supiera cuál era la condición de la viuda. ¿Sabía Elías? No, Elías sabía solo que en Sarepta a quien se adoraba fuera de otros dioses era a Baal. El Dios que también Acab había instituido como ente de adoración en la nación de Israel. O sea, Dios lo está mandando ahora a una nación pagana, pero allí hay una viuda que ya Dios le ha ordenado para que lo sustente. Antes de seguir leyendo, yo no sé cuándo fue que Dios habló con la viuda. ¿Usted ha visto en alguna parte del relato? Usted no se ha preocupado por eso un poco, porque la Biblia dice, he aquí, ¿cómo ves? Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo no sé cuándo Dios habló con la viuda, porque la viuda en ningún momento le hizo alusión a Elías como que Dios le había dado alguna orden. Por eso más bien me gusta pensar que Dios había preparado a una mujer, a esa viuda, en la mente de él para que fuese la vía de bendición para el profeta. No necesariamente porque ya Dios le hubiese hablado, porque pienso que esa viuda
aunque tenía conocimiento del Dios de Elías, había sido criada y formada en medio de una nación pagana, adoradora de Baal, aunque conocía del Dios de Elías. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Era atrevido Elías, ¿sí o no? Dios le indicó que era esa la mujer. ¿Le indicó Dios eso a Elías? No. Elías simplemente llegó a la puerta de la ciudad y la primera mujer que vio le pidió un vaso de ¿qué? Un vaso de agua. Un vaso de agua. O sea, Elías no estaba investigando si era viuda o quién era todavía. Con la primera que se encontró, una mujer que estaba allí buscando leña, cuantas cosas. Elías no sabe todavía, presumo yo, la condición de la mujer. Y le está pidiendo agua, probablemente probando la generosidad, la hospitalidad de la mujer. El agua, que para algunos lugares no tiene mucho valor, pienso que para este punto, en el caso de la viuda, el agua potable, pienso que ya tenía cierto grado de importancia a raíz de la sequía, ¿sí o no? O sea, no había agua por todas partes como para brindar. Sin embargo, pareciera que tenía más agua que comida porque ella sale sin ningún tipo de problemas para buscarle el agua al hombre que acaba de llegar. Y llego al versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Estamos hablando de un hombre que pasó cerca de un año, ¿en qué lugar? En el desierto, en la orilla de un río, siendo alimentado ¿por quién? Por cuervos. Y ahora viene a una ciudad y piensa que está ordenando comida en un restaurante. ¿No le parece eso? Porque dése cuenta, no solo tráeme agua, sino que le traiga también, ¿qué cosa? Un bocado de pan en tu mano. El versículo 12 dice así, y ella responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. ¿Se dan cuenta? Yo quiero una torta, pero la torta que yo quiero, ¿cómo es? Preparada debajo de la ceniza, no es de cualquier forma. Elías está dando una orden, repito, como si estuviese en un restaurante. A una mujer que le está diciendo que lo único que tiene, ¿qué cosa es? Un puñado de harina y un poquito de aceite. Y que estaba buscando leña para hacer la última torta, porque después de eso, ¿qué le tocaba? Morir, sentarse a morir de hambre en su casa. Hay muchas cosas que decir aquí. Yo no sé cómo funcionaba la sociedad y la relación que tenía esta viuda con sus vecinos, al colmo de que se iba a dejar morir sola en su casa con su hijo. No sé si la condición de los vecinos era igual o peor que la de ella, que es posible que también así fuera. Lo cierto es que esta viuda, en quien tenía su confianza, su esperanza, era en una tinaja que tenía un puñado de harina y en otro recipiente que tenía un poquito de ¿qué?
O sea, toda su vida estaba centrada en lo que tenía. ¿En qué cosa? Porque dice directamente, estoy buscando leña para cocinar este poquito de harina con este poquito de aceite, y después que eso, ¿qué cosa? ¿Había esperanza para la viuda? ¿Tenía esperanza en el Dios de Elías? Porque ella dice, dése cuenta, ella respondió, versículo 12, vive Jehová tu Dios. ¿Jehová quién? O sea, el Dios tuyo no es ¿qué? No es mi Dios. Además, según se pensaba en aquel entonces, los dioses eran territoriales. ¿Eran qué cosa? Territoriales. O sea, el Dios de los judíos estaba limitado a ese sitio, a Israel. Y Baal era el Dios de ¿quién? De esta mujer. Pero como no estaba lloviendo y Baal era reconocido como el Dios de la lluvia, pues esta gente estaba pensando, número uno, o que estaban recibiendo una maldición de Baal, o que Baal simplemente los había abandonado. Ignorando ella que lo que estaba ocurriendo nada tenía que ver con Baal. Todo era de origen, ¿qué cosa? Lo que digo con esto es que esta viuda tenía su esperanza, enfatizo, en lo que tenía. ¿En qué cosa? En lo que tenía. En su harina y en su aceite. Cuando esto se termine, me muero. Esta viuda, como dije hace un rato, era de origen, ¿qué cosa? Pagano. Adoradora de ídolos. Sus dioses no le respondían. Y su confianza ahora estaba en lo que tenía, que ya se estaba acabando. Mi primera reflexión es esta. ¿Cuántos de nosotros que venimos a la iglesia, que nos arrodillamos por la noche, que nos arrodillamos por la mañana, que en ocasiones elevamos pensamientos al Dios del cielo en actitud de oración, nuestra esperanza real está centrada en lo que tenemos? ¿En qué cosa? En lo que tenemos. Y cuando tenemos poco, estamos atemorizados como estaba esta viuda. Porque Elías le dice, ¿no qué? No temas. O sea, la mujer tenía miedo. Porque ¿dónde estaba el refugio de la mujer? ¿Dónde estaba su confianza? Es más, ¿dónde está la confianza nuestra cuando se está acercando el fin de mes y no hay recursos suficientes para pagar la renta? No hay recursos suficientes para pagar energía eléctrica. No hay recursos suficientes para comprarle pampers y leche a los niños. No hay recursos suficientes para comprar ropa. No vemos un futuro brillante que nos indique a nosotros que en algún momento tendremos un apartamento o una casita en esta tierra. Porque estamos centrados ¿en qué cosa? En lo que tenemos. Y la sociedad anda rondando tanto en ese pensamiento que hasta se dice que la persona o que el hombre vale, ¿por qué? Por lo que tiene. Y el que nada tiene, nada vale. Y vivimos a veces en una persecución casi irracional de ver cuánto podemos tener, porque mientras más tenemos, más seguros nos sentimos. Pero ese tener no tiene nada que ver con una relación con Dios, sino con asuntos ¿qué? Terrenales. Porque quiera usted aceptarlo o no, solo nos sentimos bien cuando tenemos la necesidad de hoy cubierta y asegurada la de mañana. Yo voy a recoger otra vez. ¿Quién alimentaba al profeta Elías cada día? Dios lo alimentaba. ¿Quién lo alimentaba? Dios. O sea, nunca llegaron dos cuervos en la mañana. Nunca llegaron dos cuervos en la tarde. Nunca llevaron comida extra para Elías. Elías debía depender de Dios diariamente. Diariamente.
Dios proveía para Elías diariamente. Y Elías era un siervo ¿de quién? De Dios. El profeta que Dios usó para decirle al rey, al pueblo, que no iba a llover. Y él mismo estaba atravesando la situación difícil como todo el pueblo. Así que no te sientas mal si ante la desgracia que azota el mundo, tú como siervo, como sierva de Dios, también eres azotado o azotada. Dios tiene algún plan para ti. Aunque no lo veas ahora, aunque no lo sientas, Dios tiene planes para ti. ¿Por qué nos angustiamos? Porque vivimos pensando, repito, no en lo que deberíamos, no en lo que tenemos, sino en lo que deberíamos tener. No vivimos agradeciendo por lo que Dios nos da cada día, sino que nos vivimos quejando por las cosas que queremos y que no tenemos. Y eso ocurre muchas veces porque nos vivimos comparando con otros. El medio de sustento para Elías era un cuervo. El medio de sustento para esta mujer era una tinajita con harina y otro recipiente con aceite en lo que había puesto su confianza. Dios espera que aquellos que le adoramos a Él pongamos la confianza, nuestra esperanza en Él, en el Dios del cielo. Que aunque se esté acabando la harina, el Dios que hace la harina puede enviar más. Y si a Dios le place enviar una ración solo para ese día, pues gloria a Dios. La viuda profesa unas palabras muy duras desde mi punto de vista, porque pareciera ser que ella no veía ninguna esperanza. Porque que una persona adulta, solitaria, desea dejarse morir es una cosa, pero sentarse a morir con su hijo al lado es un asunto terrible, exageradamente deprimente. Y esta mujer estaba dispuesta ya parece que no había oportunidad de nada por ningún lado, solo el futuro le deparaba la muerte. Y ahora llega un hombre a quien ella reconoce como siervo de Dios, porque está consciente que era un hombre que servía ¿a quién? A Jehová, el Dios de Israel, que le está pidiendo que de lo último que le queda, que la comida de su hijo, ¿qué cosa? Se la dé a él. Entonces piense usted como madre, piense usted como madre que tiene un hijo pequeño, que le quede el último bocado en la mano y llega alguien que usted desconoce y le dice, dame ese a mí, cuéselo debajo de la ceniza y tráemelo. Dese cuenta que hasta con exigencia. Tráemelo con el agua. O sea, la comida de tu hijo, dámela a mí. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Era fácil lo de la mujer? Pero hay una promesa que Dios le dice, que Elías le hace a la mujer. Mire, versículo número 13 otra vez. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué cosa? Tengas temor. No, o sea, no te preocupes por eso. No hay problema. Ve, haz como has dicho, pero eso que tú pensabas hacer para ti, para tu hijo, hazlo para quién. Hazlo para mí. O sea, que no tema, que no me preocupe que le dé mi comida a él. Y la comida de mi hijo que se la dé a él. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y usted dice amén, porque usted no es la viuda de Sarepta. O sea, lo que está recibiendo la viuda no es un saco de harina y un galón de aceite. ¿Qué es lo que está recibiendo la viuda? Una promesa. ¿Una qué?
Una promesa. Y tiene a su hijo ahí en un rincón con hambre y le va a preparar una torta para después morirse cuando le dé hambre de nuevo. Y aparece un hombre que le dice, hazme a mí primero, pero ni le da dinero, ni le trae harina y aceite. ¿Le hace qué? Una promesa. Una promesa. Con promesa se come, con promesa se vive, promesa garantiza un buen futuro. Una promesa. Los cristianos, hijos de Dios, practicamos la fidelidad a Dios basados en promesas. ¿Basados en qué? En promesas. Si no fuera simplemente por promesas, entonces ya no fuese necesario ejercer fe. A esta mujer se le presenta la oportunidad de recibir por fe bendición de Dios o rechazar la bendición y morirse después del último bocado. Tiene que tomar ¿qué cosa? Una decisión, pero era una decisión ¿de qué? De fe. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Honra a Jehová ¿con qué cosa? Con tus bienes y ¿con qué más? Y con la primicia ¿de qué? Y usted conoce el texto de Malaquías ¿o no? ¿Cómo es que dice? El que usted conoce. ¿Y por qué ese que usted conoce nada más como adventista? ¿Cómo es que dice? Traigan ¿qué cosa? Los diezmos a la alfolía y alimento ¿dónde? Dice el Señor. En mi casa. ¿Y qué más dice? Y pruébeme ahora ¿en qué? En esto, a ver si no abro ¿qué cosa? Las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. ¿No es una promesa eso? Ahora, ¿cuánto le creemos a Dios que eso va a ocurrir? Y dése cuenta que probablemente el caso que provoca tu infidelidad a Dios no es que tu niño se va a morir de inanición. Es simplemente porque no puede ser fiel a Dios porque tiene que comprar otro vestido, otro zapato, otro pantalón, otra camisa, otros muebles, una mejor casa, etcétera, etcétera. Porque tu confianza está ¿en qué cosa? En lo que tienes. Y no quiere desprenderte de lo que tienes aspirando a que Dios te bendiga sobre eso. Para la viuda recibir bendición de Dios tenía que desprenderse de lo único que tenía. No se puede colocar nada más en una mano llena. Hay que soltar lo que tiene por amor a Dios para recibir bendiciones mayores. Sin embargo, nos aferramos demasiado a lo que tenemos porque nuestra confianza está en lo que tenemos. Y si le doy este dinero a Dios ahora, ¿qué voy a comer mañana? Recuerda que lo que tiene que devolver ya es de Dios. El no devolverlo te hace ladrón. Y Dios no anda bendiciendo ese tipo de delitos. Hazme a mí primero. ¿Cómo sería tu vida y la mía si siempre pusiéramos a Dios en primer lugar? ¿En cuál lugar? O sea, no de palabras, sino de hechos. Estamos hablando que si recibiste 100 pesos, lo primero que debe apartarse, ¿cuál es? Lo de Dios. Y pedir al Señor sabiduría para administrar lo otro. Y que el Señor bendiga. Y que el Señor obre. Cuando hacemos eso, entonces podemos contar la bendición de Dios. Cuando somos infieles, no podemos contar mucho con bendición de Dios. Y te digo, no solo Dios bendice con bienes materiales, el diablo también lo hace. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Así que ahora Elías le da ese desafío a la mujer. Y el versículo 15 dice, entonces ella fue
e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Llegó la bendición, sí o no? ¿Se llenó la tinaja de harina? No. No se llenó nunca de harina. Nunca se llenó de harina. Pero cada vez que iba a buscar, había harina. Nunca se llenó el recipiente de aceite. Pero cada vez que necesitaba aceite, había aceite. Y la viuda veía cada día otra vez la mano del Dios de Elías obrando en su favor. Y así la sostuvo Dios hasta que comenzó a llover otra vez. ¿Es bueno Dios, hermanos? O sea, Dios no está tan interesado en darte que sobre. Dios está interesado en que aprendamos a depender de Él diariamente. Jesús fue quien dijo que baste a cada día, ¿qué cosa? ¿Era la viuda una mujer de fe? Pregunto yo para ustedes. ¿Era una mujer de fe? O sea, ¿puede una mujer de fe decir, me voy a comer este último pan con mi hijo y después sentarme a morir? Pero ahora, cuando escucha la promesa, va y echa su suerte con el hombre de Dios. Entonces se alimentó la fe de la mujer ahora. Y esa fe ahora, que va creciendo, que se va fortaleciendo, a medida van pasando los días, y yo imagino que cuando se levantaba, ¿qué hacía la viuda, creen ustedes? ¿Sí o no? Somos curiosos, hermanos, es así que funciona. Llegó la hora de cocinar, ahí está la harina. Gracias, Señor, ¿verdad? La viuda estaba contenta porque siendo ella una mujer pagana, el Dios del cielo la estaba bendiciendo. Además tenía una bendición mayor, era que el hombre de Dios estaba hospedado en su casa. Versículo número 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ahora había comida en la casa, ¿sí o no? Pero no había quien se la coma. ¿Qué era peor de los dos casos? Cuando no hay comida o cuando no hay quien se coma la comida. Y esto ocurrió, según ustedes, en la casa de una mujer ¿de qué? De fe, donde estaba hospedado el hombre de Dios, donde estaban ocurriendo milagros diariamente, ¿sí o no? Ahora el hijo de la viuda enferma, ¿y qué cosa? Y se muere. ¿Cómo debió reaccionar la viudita? Si era una mujer de fe. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿A qué llegó el profeta de Dios a la casa de esa mujer? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué misión? ¿Por qué Dios lo manda a esa viuda? De hecho, esa viuda es mencionada por Cristo en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Cuando la gente no creía en Él. Ustedes recuerdan en su casa eso. Que Jesús le dijo, había muchas viudas en Israel en los tiempos de Elías. Y lo mandó a una viuda pobre de Sarepta. Eso fue una bofetada con las dos manos israelitas incrédulos.
Pero esta mujer viuda que estaba contenta disfrutando la bendición de Dios, le sobreviene una desgracia y ahora está acusando al instrumento de bendición como que le trajo maldición. Porque nuestros intereses regularmente son los que dictan nuestras acciones. Bueno, alguien ha dicho que si usted quiere ver cómo es una persona, toque sus intereses. Porque hay mucha gente que son muy buena, muy amable, muy complaciente, muy condescendiente, con mucha fe, muy animoso, pero tóquelo. Como le dijo Satanás a Dios en un momento, ay, ¿cómo no te va a servir Job? ¿Acaso te sirve de balde? ¿Recuerdan eso? Tócalo, quítale todo lo que tiene, a ver si no te maldice en tu rostro. O sea que Satanás como que manejaba el principio, si no fue el que lo inventó. Aquí está la viuda, bendecida por Dios, alimentada por Dios ya por espacio de alrededor de 2 años probablemente, y ahora sobreviene una desgracia mayor que la anterior y se olvida por completo de los milagros de Dios. Me hace pensar que regularmente la necesidad de hoy provoca que olvidemos el milagro de ayer. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Ha hecho Dios algún milagro en tu vida? Y cuando te sobreviene otra necesidad, ¿haces mención y acopio de ese milagro que ya Dios hizo alguna vez? ¿O simplemente va desplomado delante de él o delante de otro como que Dios ha muerto? Yo quiero decirte que tanto en tu prosperidad como en tu adversidad, si eres fiel, Dios está contigo. Probablemente en ese momento de adversidad está más cerca de ti que en la prosperidad. Y si ha permitido que te sobrevenga esa desgracia, no importa cuál sea, es porque el Dios del cielo ha depositado confianza en ti. ¿Por qué digo eso? Basado en el testimonio de Job, Satanás pensaba que no había ser humano que sirviera a Dios simplemente motivado por el amor. Y Dios se arriesga cada vez que permite que uno de sus hijos es asediado por el enemigo. Pues cuando Dios permite eso es porque depositó confianza en ese ser humano y Él quiere ser glorificado en la adversidad. ¿Entendemos eso, hermanos? O sea, que aún lo malo que nos ocurre en esa desgracia, Dios quiere ser glorificado por sus hijos. Y quiere que sus hijos ejerzan fe en ese momento de infortunio. ¿Qué pasó con la viuda? Porque el caso fue fuerte, hasta el propio Elías tembló. Bueno, no es la primera vez que Elías pierde la fe. La va a perder más adelante, ¿no? Cuando Jezabel le cae atrás, hermano Elías, también la fe sale volando. Porque, repito, era un hombre con semejantes pasiones que las nuestras. ¿Está bien? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Cómo estaba Elías? Perturbado, ¿sí o no? No entendía, o sea, me mandas a esta casa, comienzas a bendecirla y ahora permite que pase esto. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces oró Elías para que dejara de llover? ¿Cuántas veces habló?
Una vez. No caerá lluvia ni rocío, sino ¿por qué? Y ya no llovió más. ¿Sí o no? Y usted se va a dar cuenta entonces que ahora, supongo yo que cuando Elías ora la primera vez, ¿qué esperaba Elías? El milagro. Pero ora una vez y ¿qué cosa? Nada. Una segunda vez y ¿qué cosa? Nada. Una tercera vez y Elías entonces ruega al Señor. Pienso yo que ya hasta con cierta desesperación, pero ¿para dónde iba Elías? ¿A quién iba a clamar sino a su Dios? Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Cuándo escuchó Jehová a Elías? ¿En la primera o en la tercera? ¿Lo escuchó desde la primera, hermanos? O sea, Dios nunca está sordo. Dios siempre escucha. Solo que va a responder en el momento que en su sabiduría infinita entiende que es lo mejor para sus hijos y para gloria de su nombre. Porque el propio Elías estaba siendo preparado para las cosas que le sobrevendrían. Necesitaba también crecer en la fe. O sea que bendiciendo a Elías y a través de Elías bendiciendo a la viuda, ambos estaban siendo alimentados en su fe. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿No lo era antes? O sea, cuando le vino la harina y el aceite cada día, ¿no fue por la voz de Dios? ¿Qué había pasado entonces ahora? Ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Antes era mentira. La Biblia no sigue relatando de la viuda. Solo Jesús hace mención, como dije en el Nuevo Testamento. Pareciera ser que ya con este caso su fe se fortaleció, se robusteció y aprendió a servir al Dios del cielo. Mi pregunta es, ¿qué tipo de milagro tú requieres para que tu fe se deposite en vez de las cosas en el Dios que da las cosas? ¿Qué milagro esperas en tu vida? ¿Qué quieres que Dios haga? ¿Qué necesitas ver? Porque probablemente estoy hablando a personas que conocen la palabra de Dios, pero que no han experimentado el poder de esa palabra. Tal vez andamos como aquel grupo de hombres y mujeres que rodeaba a Jesús camino a la casa de Jairo, ¿recuerdan? Todo el mundo lo topaba, todo el mundo lo chocaba y en un momento Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Pedro y demás piensan que Jesús ha perdido el juicio, pero Jesús dice, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Recibió un toque de fe y fue sanada. La única que fue sanada en esa peregrinación. ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida para que deposites tu confianza en Él? Yo quiero animarte a que mire lo que Dios ya ha hecho en tu favor. ¿Ha hecho Dios algo en tu favor? Lo ha hecho en tu vida seguramente. Lo ha hecho en algún miembro de tu familia. Lo has visto en algún vecino. Lo has visto en algún hermano de la iglesia. Pero nadie puede decir que no ha experimentado de alguna manera el poder de Dios. Así que basado en eso, yo quiero animarte a que tu fe, tu esperanza, tu confianza, las redirecciones hacia arriba. Hacia el Dios que provee todo para ti y que te ha sustentado hasta el día de hoy. Probablemente nunca veas abundancia, pero muy seguramente verás la mano de Dios obrando en tu favor día a día. Y eso es una gran, gran bendición. Yo no sé si hay alguna persona en esta
está de tarde ya, en esta tarde, que le dice, Señor, yo quiero que tú me ayudes a poner definitivamente mi confianza en ti. Yo no tengo mucha cosa, o tengo muchas cosas, pero el que tiene poco, al que tiene mucho, no hay seguridad en nada en esta tierra. Tu seguridad debe estar en el Dios del cielo. Alguien dice conmigo, Señor, quiero poner mi confianza en ti. Póngase de pie entonces, póngase de pie, diciéndole, Señor, ayúdame. Más de una vez te he fallado, reteniendo para mí lo que es tuyo, desconfiando en que tú has de proveer. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a confiar en tu palabra, a confiar y a depender de un Dios que nunca me ha decepcionado. Un Dios que a pesar de mi infidelidad me trata con misericordia. Podemos, queridos, seguir confiando en ese Dios. Si alguien tiene alguna petición más para esta cajita, lo puede hacer ahora. Vamos a orar por eso, para que Dios también obre en esas peticiones secretas que el Señor conoce. Los que no, entonces aprovechan la oración allí, elevan su pensamiento al Dios del cielo.